Hola, mi nombre es Ricardo García Muñoz y les voy a exponer el tema de la educación en el Porfiriato. A lo largo del siglo XIX, la educación en Europa alcanzó nuevos horizontes. Después de la Revolución Francesa, estuvo claro que la igualdad política debía empezar por otorgar una educación básica a todos los ciudadanos. El Estado tomó como una de sus principales metas la democracia educativa y a partir de entonces se empezó a sistematizar la educación anteriormente reservada a los pedagogos teóricos, para asegurar el carácter obligatorio de la enseñanza. La ley de 1888 establecía en el Distrito Federal dos escuelas de instrucción elemental, una para niños y otra para niñas o una sola mixta por cada 4,0 habitantes al menos. Varones y mujeres debían ir a la escuela de los 6 a los 12 años de edad y se impondrían multas a todas las personas responsables de que no se cumpliera este precepto. La práctica indicaba que el cumplimiento de este principio era casi imposible. Los niños de las ciudades que tenían acceso a las escuelas no iban por ignorancia o por hambre. Era común que los niños fueran solo temporadas a la escuela y muy pocos lograban terminar los ciclos educativos. Si el gobierno hubiera hecho efectiva la aplicación de este artículo, hubiera tenido que multar a más de la mitad de los padres o tutores. La mayoría de los educadores del Porfiriato pensaba que, a través de la educación, México se convertiría en un país moderno y democrático. La difusión de la instrucción pública bastaría para transformar al país en una sociedad más justa y progresista. Si bien la Ley de Instrucción Pública de 1888 no se aplicó en el momento, tuvo el acierto de resumir todas las ideas de educación que se tenían en ese entonces, las cuales se ampliaron al año siguiente con el Congreso de Instrucción, con todas sus fallas como la carencia de un curso de trabajos manuales para niños que había sido incluido en la Ley de 1867. La de 1888 fue la primera norma educativa del Porfiriato que sentó legalmente la obligatoriedad en la educación. Como resultado de los dos congresos de instrucción de 1889 de 1890, 1890 y 1891, el Distrito Federal en 1891 y los estados en diferentes años de esta década, reformaron sus leyes de educación pública. 2 meses después de promulgada la ley en la capital, el ministro Joaquín Baranda envió una circular a los estados solicitando su cooperación franca en la tarea conjunta de realizar los propósitos educativos bajo una misma guía. En el informe que Porfirio Díaz rindió a la Nación en diciembre de 1896, al principio de su quinto periodo presidencial, consideró que la unidad de la enseñanza pública en cuanto a su fondo y en cuanto a su forma era un hecho en todo el país. El cambio de siglo coincidió con un cambio en los nombramientos de la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública, después de 20 años como ministro de la misma. Joaquín Baranda renunció por causas políticas en febrero de 1901. El nombramiento del nuevo ministro, Justino Fernández, sorprendió a muchos porque para entonces contaba con 73 años y había estado alejado de los asuntos políticos durante algún tiempo. Sin embargo, tal designación fue producto de la decisión personal de Porfirio Díaz, quien estaba ya en su 6º periodo presidencial y consideraba a Fernández muy amigo suyo. Formaba parte del grupo de los científicos. Tenía experiencia como diputado y era director de la Escuela de Jurisprudencia. Fernández nombró como subsecretario de Instrucción a Justo Sierra, quien desde siempre se había apasionado por los temas educativos. Los había analizado y los había expuesto a través de la pluma o en discursos. Ahora comenzaba el periodo verdaderamente oficial de la vida de Justo Sierra. El de reformador de la educación nacional mexicana. Su programa de reformas abarcaba todos los niveles educativos. La primaria ya no debía ser simplemente instructiva, sino esencialmente educativa. No era suficiente enseñar al niño a leer, escribir y contar, sino a pensar y a sentir. La manera de concebir la educación para Justo Sierra fue original. Era necesario crear una conciencia nacional como defensa de los peligros expansionistas del exterior, pues de los 14 millones de habitantes que había en 1902, 9 no tenían conciencia de pertenecer a una nación. De la pasividad de los indígenas, escribía, se podía hacer un elemento esencial de carácter, la disciplina.
El 16 de mayo de 1905 se creó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, con Justo Sierra a la cabeza, y a partir de entonces se le dio mayor impulso a la educación. La idea de que la administración de la educación pública del país fuese autónoma no era nueva, pues provenía desde 1883, cuando Sierra propuso la desaparición del Ministerio de Justicia e Instrucción. El periódico oficial El Imparcial se vanagloriaba de la nueva era del renacimiento de la educación popular. Nunca como en aquel entonces se había sentido en la población ese amor por el saber, y todo se debía a la buena organización de las escuelas, en donde los niños encuentran el placer mínimo, desconocido en otros periodos de nuestra historia escolar. Sin embargo, frente a este panorama tan optimista, nadie podía negar el hecho de que en 1905 el 85% de la población era analfabeta. El avance educativo había sido cuantioso, pero estaba más bien relacionado con la parte teórica e ideológica. Durante el Porfiriato, la enseñanza de la lectura y la escritura era simultánea, de tal manera que sustituía al método de deletreo empleado en épocas anteriores. La enseñanza de la lectura y la escritura era la materia más importante, pues se consideraba el medio fundamental del pensamiento. Al leer se procuraba que el niño no solo reprodujera sino interpretara las páginas impresas y que se le formara el buen gusto por la lectura. Se recomendaba la enseñanza a través de las estampas y los ejercicios de recitación que debían contener ideas y sentimientos adecuados a su educación moral que, por su valor literario, debían conservarse en la memoria toda la vida. En resumen, la enseñanza de la lengua nacional consistía en la lectura mecánica que hacía el profesor, en ejercicios de pensamiento y de lenguaje que residían en la descripción de objetos usuales y de estampas, y en ejercicios caligráficos. Cómo se observa la educación durante el Porfiriato fue un cúmulo de buenas intenciones y programas educativos basados en la repetición, y que estuvieron lejos de remediar el gran atraso educativo del país.